Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en una de las estructuras de poder más impresionantes y complejas de la historia, el Virreinato del Perú. Estamos hablando de casi 300 años, en los que fue el auténtico corazón del dominio español en Sudamérica. Pensemos en eso, un imperio dentro de otro imperio. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que lo inicia todo. ¿Cómo haces para gobernar un continente entero desde el otro lado de un océano? Bueno, la respuesta que encontró la corona española fue justamente esta figura, el virreinato, una institución diseñada para proyectar la autoridad del rey a miles y miles de kilómetros de distancia. Para entender bien cómo funcionó este gigante, vamos a seguir una especie de mapa. Primero, veremos cómo se forjó el virreinato. Después, la increíble riqueza que lo sostuvo y el tremendo costo humano que tuvo. Luego, exploraremos cómo se usó la cultura como una herramienta de control, para después analizar las grietas que anunciaron su fin. Y por último, algo clave, el legado que todavía perdura. Muy bien, empecemos por el principio de todo. La creación del Virreinato del Perú no fue para nada un acto administrativo tranquilo y ordenado. Fue más bien una imposición de orden en un territorio recién conquistado que estaba lleno de conflictos y luchas de poder. El objetivo, en teoría, era muy claro. Había que centralizar el poder. Como bien señala el historiador José de la Puente Brunque, la corona necesitaba desesperadamente un centro neurálgico, un cerebro administrativo. Y así es como nace el virreinato, con Lima como su capital, para gobernar buena parte de Sudamérica y, sobre todo, para reemplazar el caos de la conquista con el orden del imperio. Pero, claro, ese plan ideal chocó de frente con la cruda realidad. La corona mandó a su primer virrey para imponer unas leyes que, básicamente, le quitaban poder a los conquistadores, los famosos encomenderos, que controlaban las tierras y la mano de obra indígena. ¿Y cómo respondieron ellos? Pues con una rebelión armada. Así, desde el día 1, quedó establecida la tensión que definiría toda la historia del virreinato, la eterna lucha entre el poder central de España y los intereses de las élites locales. Esta cita es fundamental para entenderlo todo. El virrey no era un simple gobernador, era en esencia el alter ego del rey en América. En su figura se concentraba el poder político, el militar y también el religioso. Su trabajo era asegurar la obediencia a la corona y a la iglesia. Era literalmente la personificación del imperio. Ahora bien, ¿cómo se financiaba todo este enorme aparato imperial? Porque mantener el control sobre un territorio tan vasto requería muchísimo, pero muchísimo dinero. Y ese dinero tenía un origen muy concreto y un costo humano que es difícil de imaginar. A ver, Potosí, en lo que hoy es Bolivia, no era solo una mina. Era el motor del imperio y una pieza clave en la economía global de la época. Como analiza Kenneth J. Andren, la plata que salía de esa montaña no solo pagaba las guerras de España en Europa, sino que conectó por primera vez a América con Asia a través de las rutas comerciales. Fue la fuente de riqueza que lo sostuvo absolutamente todo. Pero esa riqueza se extrajo con sangre. La mita, que era un sistema de trabajo rotativo de los incas, fue completamente transformada por los españoles en una brutal maquinaria de explotación. Comunidades indígenas enteras eran obligadas a mandar a sus hombres a las minas en condiciones infrahumanas. El historiador Luis Miguel Glave lo explica muy bien. Este fue el engranaje que movió la economía colonial, a costa de la vida y la desestructuración de poblaciones enteras. Y toda esta economía sostenía un orden social increíblemente rígido, una pirámide de castas basada en el lugar de nacimiento y el origen étnico. En la cima de todo, los peninsulares, los nacidos en España, que tenían todo el poder político. Justo debajo, los criollos, españoles nacidos en América, con poder económico, pero excluidos del político. Y de ahí para abajo, una jerarquía que definía tu vida entera, un sistema diseñado para mantener un control absoluto. Ahora pasemos a lo que podríamos llamar el poder blando de la época. Porque el control no solo se ejercía con la espada o la economía, sino también con las ideas. La cultura y la religión fueron herramientas fundamentales para legitimar el dominio español, para meterse en la mente y el espíritu de la gente. Esta idea es importantísima. El arte en las iglesias no era simple decoración. Pensemos que la inmensa mayoría de la población era analfabeta.
Las pinturas y esculturas eran sus libros de texto visuales. Eran una catequesis masiva que enseñaba los dogmas de la fe católica de una forma súper directa, emocional, consolidando así el nuevo orden cultural y religioso. Y justo aquí es donde surge un fenómeno fascinante, el sincretismo. La Escuela Cusqueña de Pintura es el ejemplo perfecto. Artistas indígenas que fueron entrenados en técnicas europeas empezaron a mezclar su propia visión del mundo en el arte religioso. De repente, aparecen arcángeles que llevan arcabuces, o vírgenes cuya falda tiene la forma de una montaña sagrada andina. Esto fue una forma de adaptación, a veces de resistencia, y sobre todo, fue la creación de algo totalmente nuevo, una cultura híbrida que definiría a la región para siempre. Pero este sistema, que por fuera parecía tan sólido, tan eterno, empezó a fracturarse en el siglo XVIII. Una serie de cambios y de tensiones que se fueron acumulando prepararon el escenario para el gran colapso. Vamos a ver cómo pasó. Esta cronología nos muestra cómo se fue gestando la tormenta perfecta. Primero, las reformas borbónicas, que buscaban más control y más impuestos, lo que generó un resentimiento enorme en la élite criolla. Después, estalló la rebelión masiva de Túpac Amaru II que, aunque la reprimieron brutalmente, demostró que el sistema era vulnerable. Y para rematar, las ideas de la Ilustración sobre libertad y derechos llegaron desde Europa, dándoles a los criollos el lenguaje y las ideas para empezar a imaginar un futuro sin España. La culminación de todo este proceso llegó con dos figuras clave. Por el sur, avanzaba José de San Martín, que representaba una transición más ordenada y que proclamó la independencia en Lima. Pero el poder español todavía era fuerte en los Andes, y fue Simón Bolívar, llegando desde el norte con una visión mucho más radical, quien selló militarmente el fin del virreinato en la famosa batalla de Ayacucho. Dos líderes, dos visiones que le pusieron punto final a casi 3 siglos de dominio español. Y esto nos trae a la pregunta final, que es quizá la más importante. El virreinato terminó oficialmente en 1824, pero ¿de verdad desapareció por completo su estructura? Vamos a ver qué cambió y, más importante aún, qué fue lo que permaneció. Esta cita del historiador Tauro del Pino es demoledora y muy precisa. La independencia fue una revolución política, sí, pero no fue una revolución social. Cambió quién estaba en el poder. Básicamente los criollos reemplazaron a los peninsulares, pero no alteró las estructuras profundas de la sociedad. La ruptura fue en la punta de la pirámide, no en la base. Si lo vemos en concreto, las nuevas repúblicas heredaron el racismo del sistema de castas, la tremenda desigualdad económica y la concentración de la tierra y el poder en muy pocas manos. Esas jerarquías que se forjaron durante el virreinato no se borraron con la independencia, simplemente se transformaron y se convirtieron en los grandes desafíos de las naciones latinoamericanas. Problemas que en muchos casos siguen muy presentes hoy en día. Y con esto cerramos. La pregunta que queda flotando en el aire es precisamente esa. Si observamos la realidad actual de América Latina, sus estructuras sociales, su economía, su cultura, ¿qué tanto de ese virreinato sigue todavía vivo entre nosotros? Es una reflexión que nos recuerda que el pasado en realidad nunca se va del todo.